Bienvenidos a la sesión número 10. En esta semana vamos a desarrollar el texto argumentativo. Sobre todo vamos a hacer realce en los puntos importantes de la tesis. Pero, ¿qué es el texto argumentativo? Bueno, este texto argumentativo, en primer lugar, tiene como objetivo muy claro defender una opinión mediante justificaciones o razones con el fin de persuadir o convencer al receptor. La argumentación no suele darse en estado puro y suele combinarse con la exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. Por ello, en un texto argumentativo, además de la función apelativa presente en el desarrollo de los argumentos, aparece la función referencial en la parte en la que se expone la tesis. Un texto argumentativo escrito presenta los argumentos a favor y en contra. En contra también se le llama contraargumentación, con relación a una situación que se ve como problemática. Si es escrito para un ámbito académico, como la universidad o institutos superiores, debe ser coherente, cohesivo y lógico. La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los científicos, filosóficos, en el ensayo literario, en la oratoria, política y judicial, en los textos periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. En la lengua oral, además de aparecer con frecuencia en la conversación cotidiana, aunque con poca cotidianidad, es la forma dominante en los debates, coloquios o mesas redondas. Los textos argumentativos son aquellos en los que el emisor tiene como intención comunicativa prioritaria la de ofrecer su visión subjetiva sobre un determinado tema, en tanto que argumentar es, por definición, un procedimiento persuasivo, aparte de toda la información que a través de esos textos se puede proporcionar, lo que implica que casi siempre haya también exposición. Existe implícitamente en ellos también la intención de convencer al receptor acerca de lo que se está diciendo. Entonces, el texto argumentativo es un tipo de texto en el que el autor defiende un punto de vista, llamado tesis, sobre una controversia o tema polémico, mediante el uso de argumentos. ¿Y qué tipo de argumentos existen? ¿O qué tipo de textos argumentativos? Tenemos el ensayo, ya sea de dos tipos, el ensayo periodístico, el ensayo literario, y también hay ensayo sobre temas de investigación o del ámbito científico, los artículos de opinión, las reseñas, etc. Los temas que abordan los textos argumentativos, por lo general, son de corte político, filosófico, social, etc. Es decir, son temas actuales que siempre desaten controversia, debate, argumentos y contraargumentos. Eso es lo que le hace interesante este tipo de textos. ¿Y cuál es la estructura del texto argumentativo? Tiene tres partes que lo conforman: la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción presenta el tema, la tesis y la estructura textual general, mientras que el desarrollo del texto consta de todos los argumentos que defienden la tesis y también se pueden mencionar ahí los contraargumentos. La conclusión recuerda el tema, se consolida la tesis y los argumentos. También se puede invitar al final a una reflexión. ¿Y cuál es la tesis? La tesis es un asunto que se va a defender, es como una idea central de todo el texto argumentativo. La tesis refleja una valoración positiva o negativa respecto a un tema y la representa en la conclusión que se invoca. En resumen, la tesis es el enunciado que evidencia la postura del autor. Es el núcleo del texto argumentativo y la idea que será defendida por el autor a lo largo de todo el texto argumentativo. ¿Y cuáles son las características de la tesis? Bueno, se identifica fácilmente porque se trata de una oración breve, precisa y contundente.
2. Es directa, dado que debe responder al problema planteado. 3. Es defendible, ya que se apoya en razones, argumentos contundentes y sólidos. Es original y creíble, se pretende que sea verdadera para el autor, en virtud de que se trata de su punto de vista. Está escrita en forma clara y debe ser formulada como una oración, pues intenta evitar cualquier lenguaje ambiguo, inconsistente o demasiado abstracto. Y por último, la interpretación de un hecho no pretende la comprobación o constatación de un hecho universalmente aceptado, no es una ley. Veamos el siguiente ejemplo. Tema: eliminación de las clases de educación sexual en todos los colegios nacionales. Para elaborar mi tesis puedo hacer una afirmación o una negación, pero que sea contundente. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con la eliminación del curso de educación sexual de los programas educativos en los colegios públicos. La tesis planteada anteriormente tiene que ir acompañada después de su argumento o argumentos. Prácticamente es la razón que sostiene una tesis o postura. Por ejemplo, tenemos el primer argumento. Es la única asignatura que prepara a los niños para un estilo de vida saludable y se centra en su desarrollo físico y mental. Siguiente ejemplo, las parejas por Internet. Con la modernidad, las personas han hallado una nueva forma de establecer vínculos amorosos. Internet, escribir o enviar fotos por la red se ha vuelto un camino facilitador para comunicarse casi en el anonimato con alguien a quien se conoce solo por computadora y a quien jamás se ha visto. Por este sistema se puede seducir, proponer matrimonio, tener sexo usando Skype, recogiendo la imagen desnuda de ambos, y con esto es obvio que es más fácil conquistar a alguien que hacerlo en la vida real. Pero este método tiene más de un problema que quita garantía a la intención o al surgimiento del verdadero amor. El texto, como observarás de color azul, es la tesis. Y lo anterior, es el contexto que presenta sobre el tema de las parejas vía Internet. En resumen, el texto argumentativo o simplemente tesis es la afirmación respecto de una controversia. En otras palabras, la tesis es la posición que uno toma o elabora frente a un tema que se discute o un tema que enfrenta dos puntos de vista. En un texto argumentativo, la tesis suele ser registrada de forma explícita en el párrafo de introducción en una sola oración. Al respecto, la formulación de una tesis exige la presencia de vocablos valorativos. La tesis argumentativa siempre requiere del desarrollo de una serie de argumentos. De este modo, la tesis debe permitir derivar razonamientos que posibiliten la defensa o aseveración de un punto de vista. Una tesis mal planteada evita formular argumentos. En cambio, una tesis bien planteada favorece el surgimiento de estos.